Buenas tardes. Arrancamos la última sesión del día en este plató de e-commerce de la Barcelona New Economy Week, que como saben es el evento híbrido global más singular de Barcelona. Como saben, nosotros lo que queremos es reactivar la recuperación económica mundial desde aquí de Barcelona, desde Barcelona. Por eso tenemos una vocación 100% internacional. Vamos a meternos ya de lleno en este nuevo panel en el que vamos a hablar sobre el sector de la alimentación, sobre la importancia de la logística, también del proceso de entrega, de la última milla y del comercio rápido. Nos hemos vuelto, en cierto modo, un poco exigentes los usuarios. Ya lo queremos de todo de forma inmediata, de forma rápida. Y también, ¿por qué no decirlo?, nos hemos vuelto un poco más vagos. Si queremos, incluso podemos tener la compra un día normal, hacerla con el móvil y tenerla en aproximadamente una hora en casa. Y eso ahora mismo se llama Quick Commerce. Dicen los expertos, muchos de ellos, que ya no hay vuelta atrás, que no se puede reeducar de algún modo a las nuevas generaciones que están ancladas en ese comercio rápido, en esa mentalidad inmediata. Pero vamos a preguntárselo a los ponentes de lujo que hoy tenemos aquí, en cualquier caso, que son las empresas supuestamente las que se tienen que adaptar al cliente. Sin más dilación, voy a dar paso a quien va a moderar este debate, a Marina Masdeu. Marina, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Unas píldoras rápidas sobre Marina. Ella es directora de Supply Chain en Casas Antiberi. Allí se encarga de la planificación, de las compras, de la logística y del almacenaje, y es además asistente académica en el Departamento de Operaciones e Innovación y Data Sciences en ESADE, y a sus espaldas tiene una larga experiencia laboral también dentro del grupo Unilever. Os dejo con ella, también con, como decía, sus ponentes de lujo, son David, Jesús y Joan. Bienvenidos, gracias y nos vemos en un rato. Muy bien, muchísimas gracias, Jara, y gracias a las personas que vamos a participar en esta ponencia. Ellos mismos se presentarán. Lo interesante, yo creo, que de esta sesión es que vamos a compartir diferentes perspectivas, desde la perspectiva de expertos en movilidad, que nos explicará Joan, del Grupo Saba, desde la experiencia de un e-commerce, ¿no?, totalmente dentro del mundo de la alimentación, que David nos explicará, cómo es GoPuff, y luego desde el punto de vista de un retailer que ha tenido que lanzarse al mundo del e-commerce este mismo año, y Jesús nos lo explicará. Entonces, si os queréis presentar un poquito más vosotros mismos y comentarnos cuál pensáis que puede ser vuestra aportación en esta mesa de debate. ¿Sí? Joan, ¿tú mismo? Yo mismo. Os preguntaréis qué hace un gestor de aparcamientos. Yo soy Joan Viaplana, trabajo en Saba, es un gestor de aparcamientos. Estamos presentes en 9 países. ¿Qué hace un gestor de aparcamientos en esta mesa? Bueno, nosotros tenemos el concepto del aparcamiento como un hub de servicios de movilidad. Tenemos que evolucionar. Las ciudades necesitan ahora muchos más servicios de movilidad y los aparcamientos son unas infraestructuras de ciudad que tenemos ahí, que ya existen, y que por tanto tenemos que utilizar. Y uno de los servicios lógicos para dar a través de los aparcamientos es la logística de última milla. Pensar que en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, que tenemos un aparcamiento a menos de 500 metros de cualquier vivienda. Por tanto, los aparcamientos son una red de infraestructuras con capilaridad suficiente para llegar a todas las viviendas de Barcelona. Y, por tanto, desde ahí lo que hemos creado es, conjuntamente con Giver, una plataforma basada en hubs de proximidad. En este momento tenemos operativos 40 hubs de proximidad en Barcelona, desde la cual distribuimos paquetes de una forma sostenible. Llegan con vehículos eléctricos y salen con medios activos, a pie, con una especie de carros electrificados, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos toda una cadena de sostenibilidad gracias a una infraestructura de ciudad que ya existe. Muchas gracias. David. Sí, bueno, nosotros venimos a representar a GoPuff, ¿no? Es decir, al final nosotros lo que somos es una compañía que provee la compra, ¿no?, la alimentación de supermercado a tu casa en menos de 10 minutos, ¿no? Y estamos un poco apoyando este nuevo cambio, ¿no?, de consumo de cara a los distintos clientes. Y un poco lo que vengo aquí a contar es cómo, lo que creo que puedo aportar es cómo empresas que estamos empezando
podemos servir y dar servicio a todas estas nuevas compañías que llevan muchísimo tiempo, ¿no?, trabajando en este sector, y también comentar algunos de esos retos, ¿no?, de cuando arrancas una compañía aquí, a qué te enfrentas, ¿no?, cuáles han sido los grandes retos y cómo estamos afrontando todos estos cambios desde un punto de última milla, empresas nuevas de tecnología que lanzamos desde cero, con ningún sesgo, ¿no?, y intentar aportar ahí mi granito de arena. Jesús. Bueno, yo creo que nosotros desde Ametller lo que podemos aportar es cómo hemos cogido la agilidad, ¿no?, de una empresa tradicional donde teníamos el proyecto de e-commerce a más largo plazo, ¿no?, y cómo la velocidad dentro de una compañía en la toma de decisiones y análisis puede llevar, ¿no?, a dar estos pasos más acelerados dentro del sector de la última milla, ¿no? Nosotros teníamos la logística de retail, ¿vale? O sea, teníamos nuestros almacenes de distribución donde, ¿no?, servíamos a nuestras tiendas, ¿no?, y como dice, de un día para otro teníamos algo de última milla, pero teníamos poquitos pedidos, podíamos tener 80, 120 y de golpe pues nos encontramos que bueno, viene el COVID, se nos cierra, tenemos que dar servicio también, ¿no?, porque al final veíamos una ola, ¿no?, que decimos nosotros de dónde podernos subir. Fuimos ágiles, los equipos se adaptaron muy bien y conseguimos llegar a punta de 1.500 pedidos, ¿no?, en mes y medio desde 120, ¿no?, con las lógicas carencias que teníamos en ese momento, ¿no?, que ahora ya hemos subsanado, ¿no?, pero cómo hemos sido de ágiles, cómo hemos adaptado los equipos, qué decisiones tomamos dentro de la compañía, ¿no?, desde el propietario al director general, para tomar ese reto y empujarlo y llevarnos hasta aquí. Vosotros sois un ejemplo de compañía que este año habéis tenido que correr, ¿no?, gracias a la COVID o por la COVID, adaptaros a este nuevo modelo, ¿no?, de e-commerce última milla. El tema de COVID, ya por ponernos en algo que está como muy de moda, ¿cómo creéis que nos ha influenciado a todos los que estamos aquí en e-commerce última milla, llegar rápido al cliente, en alimentación? ¿Qué nos ha permitido esta experiencia o esta situación? Bueno, a nosotros nos ha permitido adelantar unos años, ¿no?, en la ejecución El plan que teníais a medio plazo, tenerlo un plan, ¿no? Al final, aprovechándonos de la época COVID, con todas las restricciones que hubo, ¿no?, al final se puso también en el mercado laboral muchas opciones de sinergias de otros sectores donde quedaban parados, ¿no? Eso también nos ayudó muchísimo a la hora de tomar esta decisión de podemos hacerlo, ¿no? La ejecución de los equipos, ¿no?, porque gente que estaba acostumbrada a aprovisionar a tiendas, que es un sector que ya fue complicado aprovisionar solo con la época COVID, pues aparte le ponemos, ¿no?, el pequeño monstruo de e-commerce de 1.500 pedidos, 1.200 al día, montar un equipo nuevo, ¿no?, decidir dónde montas la logística, si la montas dentro de logística o haces, ¿no?, un sector totalmente dividido de e-commerce, ¿no? Esta fue una decisión también, creo que crucial, y decidimos dejarlo todo dentro, ¿no?, al final, para aprovechar todas nuestras sinergias, ¿no?, hacer el multicanal real, ¿no?, aprovechando nuestros vehículos que van a tienda para llevar productos o montar el click and collect, o sea, same day, next day, o sea, en un año y medio hemos montado casi todo lo que teníamos previsto montar en estos 3 años, 4, o llegar, ¿no? Esta era nuestra previsión. Pero para nosotros la clave ha sido cómo se ha moldado el equipo. O sea, al final sí que es verdad que nosotros podemos tomar las decisiones, ¿no?, montarlo, pero al final es como un equipo tiene que estar preparado para estos retos Que pueden, ¿no?, venir, ¿no? Que pueden venir y hacerlo bien, porque al final sí que es verdad que si tenemos ahora la base del e-commerce es porque el equipo, ¿no?, hizo muchas cosas bien en esa época de guerra donde estuvimos batallando. Vosotros en GoPuff, ¿cómo habéis vivido
Bueno, nosotros justo nacimos en el COVID, entonces al final yo creo que un poco haciendo eco de lo que decía, es decir, el COVID ha sido un acelerador, ¿no? Es decir, si ves el mercado de la alimentación, que en España es aproximadamente unos 130.000 millones, lo que era el e-commerce en este mercado era aproximadamente iba un 1%, un 1,5%, un 2%, en épocas de COVID ha llegado en torno a un 10%, ¿no?, del consumo, 15%, entonces eso es decir, era una tendencia que ya estaba ocurriendo, pero simplemente la ha acelerado bastantes años, ¿no? Y es lo que ha permitido es que empresas tradicionales que se dedicaban a dar servicio a un mercado offline y no han sabido adaptarse lo suficientemente rápido, ha supuesto una oportunidad en el mercado, ¿no?, para empresas como nosotros, donde hemos sido capaces de entrar, ¿no?, y con mucha fuerza, hasta el punto de que la compañía se funda en diciembre de 2020, un poco a la cola de lo que estaba pasando con el COVID, y en menos de 4 meses conseguimos montar 25 microcentros de distribución entre Londres, París y Madrid, ¿no? Montar un equipo de... Yo fui el empleado número 3 a unas 250 personas que creo que hay ahora mismo entre los 3 países, más o menos. Solo de oficina, sin contar toda la gente que has empleado a nivel de almacenes, repartidores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es decir, esto de repente ha supuesto un acelerón, ¿no?, en todos los sentidos, una oportunidad de negocio donde te obliga a ser muy creativo, ¿no?, y poder adaptarte, ver los errores que hay en el mercado y ver cómo eres capaz de servir a todos estos clientes, ¿no? Ha sido, la verdad, que es decir, asustaba un poco, ¿no? Es decir, yo ahora veía atrás todo lo que ha pasado desde diciembre hasta agosto, hasta septiembre, y de repente es que es un crecimiento de semana contra semana absolutamente aplastante, hasta el punto de para nosotros ha sido que no podíamos dar servicio casi nosotros tampoco a toda la demanda que íbamos teniendo, ¿no? Claro. Entonces, por detrás de la demanda. Claro, porque yo creo que todos íbamos por detrás de la demanda. Es decir, Mercadona tuvo que cerrar los primeros 3 meses su parte de e-commerce porque no era capaz de dar servicio a todo lo que les venía, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es un momento de reinventarse para atraer talento y generar un equipo, es decir, gente con muchas ganas que estaba en sus casas en proyectos donde a lo mejor ya no les entusiasmada a la hora de contratar talento, ha sido bestial, ¿no? Es decir, hemos conseguido contratar un equipo de 300 personas súper potentes en 3 países, trabajando en remoto, construir tecnología sólida. Y claro, para nosotros ha sido pues, el crecimiento, ¿no? COVID como acelerador, claro, totalmente, de crecimiento totalmente. obligatorio. ¿Y desde vuestro punto de vista? Yo coincido con vosotros en que el COVID ha sido un acelerador de todo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la movilidad, es que no había nadie. Y de repente todos hemos vivido ciudades con prácticamente ninguna movilidad. Y por tanto hemos sido todos mucho más conscientes de todo el impacto que tiene la movilidad. Para daros algún número, en Madrid hay un estudio de la ECOC que dice que el 40% de los vehículos kilómetro que se hacen en la ciudad están dedicados a la última milla. Y las previsiones en 3-4 años es que crezca 10 puntos más. Si todos queremos ir hacia la sostenibilidad, hacia un reparto de última milla sostenible, hay que hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Porque de repente hemos visto las ciudades de una forma absolutamente distinta. Nosotros llevábamos colaborando con Giver desde 2018 y realmente el hecho de tener y ver y experimentar, ¿no?, un modelo en el que somos capaces de reducir el 90% de los kilómetros que se pueden hacer para el reparto de última milla en la ciudad, al menos para cierto tipo de mercancías, hace que si realmente apuestas por la movilidad y apuestas por la sostenibilidad, es algo que no solo ha acelerado las cosas. Ayer me decían en México que en 2 meses el e-commerce creció un 80%, en 2 meses. Es decir, ha acelerado todo eso, pero desde el punto de vista de la movilidad yo diría que nos ha llevado todavía más a buscar soluciones sostenibles y a intentar ser parte de esa sostenibilidad, ¿no? Apuntas un punto fundamental, que es el de la sostenibilidad, y era algo que quería compartir con vosotros, el desde qué punto de vista tenéis presente la sostenibilidad en vuestros diferentes proyectos. Tú mismo, David. Sí, no, para mí tiene tres partes. Es decir, nosotros al final somos un modelo totalmente integrado en el sentido de que compramos producto al proveedor, lo tenemos almacenado en nuestros distintos centros de distribución y luego somos también los dueños, digamos, de la flota logística que reparte directamente al consumidor, ¿no? Entonces, para mí esto tiene 3 partes. Uno, desde un punto de vista de sostenibilidad, de cómo hemos creado logística para permitir al pequeño productor y a distintas marcas locales a poder vender a través de nuevos canales, ¿no? Es decir, esto también te permite desde un punto de vista de sostenibilidad de la economía, ¿no? De muchos de estos, por ejemplo, estamos trabajando ahora con muchas marcas de restauración que, dado la caída del COVID y que no tenían lugar,
han tenido que sacar sus nuevas marcas de retail para poder vender directamente a los consumidores, ¿no? Pues poder tener una marca y una plataforma logística que te permita hacer eso de manera sostenible yo creo que es uno de los primeros puntos. El segundo es desde un punto de vista de gestión de merma. Es decir, al final nosotros hemos desarrollado muchísima tecnología en los supermercados, eso sabéis, pero entiendo que sí. Es decir, tienen una cantidad de merma que hacen a lo largo del año absolutamente bestial. Nosotros, tanto utilizando bastante tecnología y datos, estamos reduciendo nuestra merma a niveles mínimos. Y luego hemos desarrollado maneras de meternos con plataformas como Too Good To Go, Phoenix, etcétera, para intentar que el desperdicio alimentario sea lo mínimo posible, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene la sostenibilidad y sobre todo en el retail. Y luego tercero, es decir, al final creando una flota logística, ¿no? Que tiene una parte obviamente sostenible de cara al medio ambiente, pero también estamos hablando de la vecindad, ¿no? Es decir, grandes problemas que ha habido en Barcelona, en Madrid, con las cocinas fantasmas, con otro tipo de negocios, ¿no? Porque tenías repartidores con gasolina a altas horas de la noche hablando, gritando, ¿no? Es decir, al final es cómo creas una última milla que sea sostenible, que no moleste al resto, que no moleste a los vecinos, ¿no? Y para mí eso también es una parte, yo creo que muy crítica, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, al final sería un poco en las tres y no se puede hacer una u otra, ¿no? Vamos ahí un poco trabajando en todos. Todas las Pero al final patas. es utilizando tecnología, invirtiendo en innovación. Es más caro, sí, pero a largo plazo no. Es decir, la logística es un tema que es un juego de volumen. Es decir, tienes que invertir, es caro, pero a escala es cuando empieza a funcionar, ¿no? La cosa es que hay gente que tiene que decidir invertir fuerte en este tipo de modelos, ¿no? ¿Y desde Omeller Origen? Pues hemos hecho bastantes cosas de las que ha hecho él, ¿no? Con el desperdicio alimentario, sobre todo, que como comentaba, con plataformas colaborando con ellos. Aprovechando nuestras entregas, pues tenemos siempre logística inversa hacia nuestros almacenes centrales, haciendo donaciones. Aquí también hemos reducido muchísimo el desperdicio, las mermas, ¿no? El producto que al final iba a contenedores. El tema de sostenibilidad, nosotros desde dentro de la casa es uno de los grandes valores de Ameller, ¿no? O sea, venimos del campo, ¿no? Es como dice el dueño, vamos a cambiar el mundo vendiendo bledas, pues trabajamos el campo, venimos de allí. Sí que es verdad que en el e-commerce lo hemos empezado a trabajar hace unos 2 meses, ¿no? En vehículos, para trabajar en vehículos eléctricos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Éramos un sector muy joven dentro de la casa, y lo primero que hicimos es montar, hacer rentable ese negocio, ¿no? Porque al final veníamos de una empresa tradicional y al final dentro de la casa una pata no rentable no tiene sentido, ¿no? Igual empresas con muchísima facturación pueden permitirse el no tener rentable un negocio, pero a mi forma de ver un negocio no rentable no es un negocio, ¿no? Y ahora estamos trabajando en eso, en empezar a meter vehículos, ¿no? Sostenibles, y como comentaba él, pues también nos debemos a la comunidad, ¿no? Nosotros vivimos de las comunidades, o sea, tanto la tienda como el e-commerce, de donde vivimos es de la comunidad. Por eso lo que intentamos es llevar el tema de la sostenibilidad, ¿no? a un punto real. Sí que cuesta mucho, ¿no? Cuando ya tienes flotas muy grandes de vehículos, no puedes hacer el cambio y decir, en un año hago el cambio de vehículos. No es tan fácil Realista. que cuando arrancas, ¿no? Llevas incorporando tus vehículos sostenibles, eléctricos, patinetes, ¿no? Con bicis. Pero sí que es una de nuestras labores, ¿no? Y sobre todo desde mi departamento, cambiar esa flota a vehículos eléctricos o vehículos sostenibles. El e-commerce sin sostenibilidad no tiene mucho sentido, ¿no? Si pensamos en el futuro. ¿Y la tecnología cómo nos está ayudando a implementar todas estas experiencias que estáis teniendo cada uno de vosotros en vuestras empresas? Yo diría que como comentaba él antes, la tecnología está en la base de todo, ¿no? Aunque tenemos todavía en la sostenibilidad de las ciudades, en la sostenibilidad de la movilidad, en la sostenibilidad de la última milla, tenemos todavía necesidad de muchos datos. Todavía no tenemos datos suficientes como para poder cambiar el diseño, cambiar el urbanismo de las ciudades para poder hacer ciudades todavía más sostenibles. Pero está claro que todos estos modelos de negocio se basan fundamentalmente en tecnología, en poder
os explico un poco cómo entramos nosotros los paquetes. Nosotros entramos los paquetes de e-commerce de noche, ¿de acuerdo? Como van a aparcamientos no tenemos el problema de la logística nocturna, que suele ser el ruido, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo entran esos paquetes? Esos paquetes entran clasificados, entran de forma que al día siguiente ya no hay que hacer otra rotura de carga. Sabemos cuáles son las rutas, esas rutas pueden ser óptimas. Como el radio de acción de nuestros hubs es muy pequeño, es de 750 metros, podemos llegar a una altísima eficiencia, y todo eso, además de por el modelo de infraestructuras que está muy claro, es porque hay mucha tecnología, hay que invertir mucho en tecnología y en poner inteligencia en todo ese sistema. Al final, a la sostenibilidad se llega por esa combinación de un modelo sostenible per se y una capa muy importante de tecnología. ¿Lo habéis vivido así a Ametller Origen, en vuestro arranque? Sí, además arrancamos con falta de tecnología, ¿no? por el hecho del timing que teníamos, y sí que es verdad que, como comentaba él, o sea, cuando vas a última milla tienes las densidades de entrega. Hacer un reparto no es repartir, ¿no?, a las 4 aquí, a las 6:30 en otro sitio, a las 8 en otro, sino que tienes, o sea, en COVID, aprovechando lo que comentaba de la movilidad en las ciudades, o sea, podía repartir 10 pedidos en una hora. O sea, llegábamos a productividades de entrega muy altas cuando tuvimos la tecnología, ¿no? Al principio, que no teníamos la tecnología, pues estábamos como estamos ahora con la tecnología, ¿no? Que puedes llegar a 4 o 5, depende de las densidades por las que te mueves. Sí que es verdad que notamos un cambio, y sin tecnología, o sea, para nosotros que la tecnología es medirlo todo. O sea, al final yo ya no lo cojo solo en última milla, sino desde aprovisionamiento hasta la entrega al cliente final, ¿no? Hasta las encuestas que nos pasan los clientes, ¿no? Que nos dan sus inputs de cómo repartimos, cómo entregamos, cómo está el producto es óptimo, tiene la calidad que tendría que tener, estás contento con las fechas. O sea, al final engloba todo un conjunto de datos, que es lo que te da esta opción a mejorar. Y como decía él, la tecnología lo que te permite también es la sostenibilidad. O sea, nosotros sin tecnología repartiríamos de una forma, ¿no? Ahora puedes hacerlo, menos consumo, o sea, que ya es menos contaminación, menos CO2, rutas más óptimas, que los vehículos, no meter 2 vehículos como hemos podido ver todos, uno al lado de otro, casi entrando en el mismo bloque, ¿no? de algunos sectores. Pues todo esto sin tecnología no sería posible, ¿no? Porque al final la tecnología al final te ayuda mucho a meterle el punto de la sostenibilidad dentro de la última milla del reparto. Sí. Bueno, yo diría que, es decir, nosotros al final hemos nacido con tecnología. Sí. Yo distinguiría muy bien entre 2 cosas que para mí son muy distintas. Es decir, una es la tecnología, que al final es una mezcla de software y hardware que te permite hacer procesos humanos de manera más eficiente. Entonces ahí es, digamos, el KPI o la métrica más importante es cómo eres capaz de hacer cosas que antes las hacían humanos de manera mucho más eficiente. Y luego hay una parte para mí que son los datos, que es un tema un poco distinto. Al final la tecnología lo que te permite es recoger cuantos más datos posibles mejor. Pero luego el cómo utilizas los datos, es decir, los grandes retailers llevan teniendo datos muchísimos años, millones y millones de datos, es decir, tienen, pero de todo tipo, ¿no? Y de hecho algunos han desarrollado tecnología más o menos interesante. La cosa es cómo eres capaz de verdad utilizar esos datos, ¿no? Que es la segunda parte hacia donde apuntabas tú, de cómo vas aprendiendo y cómo vas utilizando toda esta inteligencia para de verdad personalizar la experiencia del usuario, que para mí es lo básico, ¿no? Es decir, al final cómo yo te doy el producto que tú necesitas en cada barrio, sobre todo cuando estamos hablando de e-commerce, cuando estamos hablando de consumo, la gente no consume lo mismo en el Eixample que en otro sitio, ¿no? Es decir, que en donde sea, ¿no? Es decir, la gente al final quiere productos distintos, le importa la entrega en 10 minutos versus en 1 hora de distinta manera, a distintas horas del día, y la cosa es cómo creas tecnología, pero sobre todo inteligencia alrededor de los datos que está recogiendo esa tecnología para ser lo más personalizable posible desde un punto de vista de marcas, de tiempos, de eficiencias, de absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí, nacer con la tecnología yo creo que es clave, pero yo creo que cada vez estamos todos más ahí. La cosa es cómo es capaz de utilizarla y explotarla, ¿no? El software, no te creas que estamos ninguno probablemente de aquí utilizando un software muy complejo, ¿eh? Pero hay gente haciendo cosas muy, muy, muy complejas. La cosa es cómo tienes equipos metidos en cada uno de tus departamentos que sean capaces de verdad utilizar esta tecnología y sobre todo explotar los datos que te está dando la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde de verdad
se marca un poco la diferencia, ¿no? Y es uno de los retos más importantes seguramente que tenemos, ¿no?, de cara a los próximos años. ¿Cuáles, desde vuestro punto de vista, son los retos que en cada una de vuestras experiencias pensáis que os tendréis que enfrentar en los próximos 5 años? Joan. Bueno, yo creo, hemos hablado mucho, y ahora se ha apuntado por primera vez, hemos hablado mucho de cómo lo hacemos, de la tecnología, de lo eficientes que tenemos que ser. Yo creo que uno de los grandes retos es démosle la vuelta y veámoslo desde el punto de vista del usuario, el cliente, del ciudadano, como queramos llamarle. Yo creo que estamos construyendo nuevos servicios, pero fundamentalmente al final donde vamos a aprovechar toda esa eficiencia y toda esa tecnología es en la experiencia de usuario, en darle realmente al usuario lo que quiere y lo que necesita. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, intentamos trabajar en un formato, nosotros le llamamos operador neutro, será por la historia que tenemos de épocas pasadas, en el que a través de nosotros, de Giver, que es el brazo de última milla, el cliente no tiene que perder el contacto con a quien le ha comprado, con su proveedor de verdad. Si alguien compra una pieza de ropa a la marca X, la experiencia de usuario tiene que ser la de la marca X. Tenemos que aportar toda esa sostenibilidad, esa eficiencia, pero al final lo que importa es a quién estamos sirviendo, qué es lo que necesita y qué es lo que podemos darle. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes, más allá del, evidentemente, ir tan lejos como podamos en sostenibilidad. Muy bien. David. Crecer. Es decir, al final, crear una marca, es decir, yo creo que justo en el momento en el que estamos nosotros es como enamorarse al consumidor y cómo eres capaz de generar una marca, que esto no sea una cosa de nichos y que sea algo que puedan utilizar todos, ¿no? Es decir, la población entera, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, es decir, este tipo de negocios son un tema de mercado masivo, ¿no? Es decir, si no, estaría dedicándome a otra cosa y estaría generando una tienda de barrio, que también es muy loable, pero es otro tema distinto, ¿no? Yo al final lo que quiero es crear una solución que enamore, ¿no?, en cada rincón al que vayamos. Y ahora pues tenemos un reto muy interesante, ¿no?, de escalar, de ir a más ciudades, de llegar a más barrios y de utilizar todo esto, ¿no?, de manera escalable. Ahí está un poco. ¿Y las dificultades para el crecimiento en estos momentos cuáles? El dinero no está mal. Eso es Encontrar financiación. Encontrar financiación es un buen tema. Muy bien. Y sí, ¿no? Y yo creo que sobre todo ir creando procesos, ¿no? Al final estos son negocios normalmente muy intensivos en capital humano, y cómo eres capaces de verdad crecer en una cultura. El 80% de mi tiempo está en cómo creamos procesos, cómo creamos un equipo que de verdad es un negocio de personas, tanto el como el que maneja el paquete, como el por los emplea 1 millón de personas, es una absoluta barbaridad. Entonces, si no está esa gente contenta, que al final van a ser tus mayores embajadores de tu o embajadores de tu marca, ¿cómo va? Es decir, es imposible, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está un poco mi foco. Es un negocio tan intensivo. Si fuera un software de ventas, pues sería bastante más sencillo, pero aquí implica personas, implica barrios, implica inmobiliario, y crear procesos alrededor de todas estas cosas es un poco donde está el foco, ¿no? y el reto de escalar en este negocio de manera eficiente y sin quemar mucho dinero en general. Sí. Difícil, pero posible. Sí. Jesús. Sí, lo del quemar el dinero en negocio de e-commerce es... Con un pequeño error puede ser fácil. Nosotros es adaptarnos al cliente, ¿no? Nosotros al final, viniendo ya de la parte off, de tienda, es cómo adaptamos el negocio al cliente. Hemos pasado por quiero el pedido en X hora, quiero el pedido en 15 minutos, ¿no? Ahora muchos de los clientes Next Day nos exigen más franja horaria que agilidad de entrega, ¿no? Para eso tenemos el Same Day. Pero es adaptabilidad a lo que el cliente, que al final es el dueño. Sin cliente no tendríamos compañía, a lo que él nos vaya pidiendo, y a ver cómo va evolucionando, ¿no? Toda esta gente que ahora aún no están dentro de esa compra, ¿no? Pero que han crecido comprando en Amazon, o ya con 8 años, como me puede pasar a mí en casa, me gusta este jersey, te lo he puesto en la cesta de Amazon, a ver si me lo puedes comprar. O sea, gente que ha crecido ya con esa tecnología desde la cuna, a ver qué es lo que nos exigen a nosotros
dentro de unos años. O sea, va a ser interesante, ¿no? Porque creo que o sea, no podemos aún llegar a vislumbrar qué nos exigirán, ¿no? estos pequeños usuarios que están metidos en la tecnología desde la cuna. Y yo si me permites, yo querría añadir, fijémonos que estamos hablando por una parte de sostenibilidad, de que todos queremos un mundo más sostenible, pero queremos las mercancías en una hora, ¿vale? Los que estamos aquí estamos trabajando para que esas dos cosas sean compatibles, ¿vale? Pero uno de los retos es que al final todos entendamos que eso no es gratis, ¿no? Y voy a lo que decías de obtener financiación, ¿no? Es decir, podemos hacer compatible en un alto grado esos dos mundos, pero eso no es gratis. Y luego, simplemente comentar que me encanta porque estamos hablando de mucha tecnología, pero al mismo tiempo estamos hablando de personas, Correcto. Estamos hablando de proximidad, estamos hablando de experiencia de cliente, estamos uniendo el mundo de la tecnología, de la eficiencia, de la logística, al final, con algo muy clásico, si me permitís, que es la proximidad, la calidad en los trabajos, las relaciones humanas. Yo creo que es un mundo apasionante. Todo retos que tenemos. Este debate lo estarán siguiendo empresas. ¿Qué les empresas que están planificando su vender por e-commerce o montar vender por e-commerce masiva? Pues nos lo ha explicado él cómo lo han hecho, y al final es encontrar el talento, pasión. O sea, creo que es algo que hoy en día es complicado, ¿no? La pasión de alguien cuando lo contratas, ¿no? Porque contratamos a gente con muchísimo talento, y luego a la hora de montar un e-commerce, desde nuestra experiencia, ¿no? que ha sido un poco con ayuda, ¿no? Nosotros hemos tirado para adelante, ya teníamos el inversor, ¿no? Ya teníamos la marca. La financiación la teníais, la marca. La marca la teníamos. Aquí, sobre todo en Cataluña, la marca está reconocida. O sea, eso también nos ha ayudado muchísimo. Teníamos parte del equipo, ¿no? Pero al final es, lo que lo ha dicho él, es tener un muy buen equipo, rodearte de los mejores, porque sin esto puedes tener la mejor tecnología, puedes tener los mejores vehículos sostenibles, que como no te rodees de un buen equipo humano y con pasión, es complicado llegar al fin, al montar algo, ya sea e-commerce o cualquier otro tipo de negocio. Vosotros decidisteis hacer el e-commerce interno, sí. ¿Vale? Montar el sistema desde el punto de vista interno. ¿No pensasteis en hacerlo externo? No. Vale, porque puede ser una de las decisiones que las empresas decidan, ¿no? ¿Lo hago yo o trabajo con GoPuff para que me ayuden? ¿No? Sí. ¿No? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que no me meteré ahí. No, sí. Yo creo que el único tema aquí es, si lo quieres hacer, lánzate y a partir de ahí aprende. Y que te funcione mejor y que pruebes todo. Dependerá muchísimo del sector, de tu tipo de cliente, de qué es lo que estás haciendo. Creo que no hay una respuesta. En general, los agregadores tienen mucho sentido en el mundo del e-commerce por un tema de surtido. Y al final, retail se trata todo sobre tener una amplitud de surtido. Cuantos más referencias seas capaz de meter en una misma cesta de la compra, mejor, porque al final la gente no... Es decir, el que compra sillas es el mismo que el que compra la tele y el que compra la manzana, ¿no? Entonces, al final, cuantas más cosas seas capaces de ofrecer, tiene mucho sentido la agregación. Y luego que la logística, pero bueno, él sabe bastante más que yo, es un tema de volumen. Entonces, cuantos más tipo de transacciones estás haciendo, transacciones más grandes y de ticket medio, porque al final estás hablando de margen y de volumen, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene sentido que trabajemos todos juntos para... yo a lo mejor no tengo que operar mis propios parkings, porque es que no tiene sentido, porque no es mi negocio. Mi negocio es la tecnología y la plataforma de logística y de infraestructura y de procesos, ¿no? No quiero tener el producto, porque hay gente que hace productos absolutamente buenísimos, ¿no? No me quiero meter en ese negocio. Entonces, yo creo que hay negocio para todos, pero que probablemente el mundo vaya en cómo aprovechamos las economías de escala del e-commerce, porque es la única manera de hacerlo sostenible y rentable. Es decir, al final es un juego de volumen y de utilizar las eficiencias que tienen otras personas en el mercado. ¿Qué recomendaciones, Ariel? Sí, yo creo que ha salido un poco todo, ¿no? Y es tener muy claro desde el principio ya un modelo sostenible, tener muy claro qué quieres hacer y sobre todo lo que decía él,
solos no lo podemos hacer todo. Y por tanto, ver exactamente qué podemos aportar cada uno de nosotros en esa cadena, dónde realmente podemos aportar valor y ser lo mejores posible en ese punto. Pero tener muy claro que en todos, hoy en día en todos, pero en este yo creo que más que en la mayoría, es una telaraña de relaciones entre todos, en el que cada uno puede montar su modelo de negocio, pero que necesita infraestructura, logística, marca, contenido, etc. Sí. Yo creo que estar dispuesto a trabajar con todo el mundo es importante. No, para matizar, sí que lo tenemos interno, o sí que tenemos algún pequeño o alguna parte o proveedor de última milla, ¿no? Porque al final sí que es verdad que, o sea, hacerlo solo de forma interna, las densidades horarias serías incapaz de poderlas realizar. O sea, hay momentos de horarios, entonces cuando en una hora pues, tradicionales... Ahora es complicado. Es complicado. Necesitarías muchísimos, ¿no? Ya diríamos también la rentabilidad de ese negocio, ¿no? Por ejemplo, el Sendai también lo tenemos con otro proveedor o interno en nuestras tiendas físicas. También lo podemos hacer, pero también tenemos otra parte de un proveedor que nos ayuda en esa última entrega, ¿no? Y sobre todo en el next day, o sea, para coger esas densidades y volúmenes en horarios o franjas, que es lo que nos está exigiendo el cliente. O sea, si no compaginas entre el interno y el partner, ya no proveedor, sino porque al final necesitas, como ha dicho él hace un rato, esa comunicación, esa visibilidad hasta tu cliente final, es muy, muy complicado. El tema de la rentabilidad que habéis comentado en diferentes puntos, lo comento por experiencia propia, porque en las empresas como en la que estoy, en Casa Santiberi, empresas tradicionales, muchas veces no nos atrevemos a lanzarnos a según qué tipos de experiencias como el e-commerce por miedo de que no sea rentable. Tú hablabas de que necesitabas volumen para que este tipo de rentabilidad. Vosotros enfocas que vosotros sí que habéis buscado la rentabilidad desde el primer momento. ¿Qué opináis o qué nos diríais a los que nos da miedo meternos de lleno en esto, pensando que no será rentable, me espero un poco más? ¿Cuál es la clave de la rentabilidad en el arranque de un proyecto de e-commerce? Bueno, ¿trabajar con un partner? La primera es esperarse, igual es tarde, ¿no? Nos tenemos que lanzar. En el momento, esperar igual es llegar tarde, ¿no? Porque estamos en un momento donde, lo que hemos dicho al principio, que el COVID ha acelerado todo este proceso también cultural en la compra. Y también en Santiberi tenéis la marca también, ¿no? Y al final buscar la rentabilidad, tenéis muchos procesos ya internos que no hace falta que externalicéis, como hemos hecho nosotros, hemos aprovechado nuestras sinergias internas, ¿no? De almacenes, personal, responsables, o sea, hay una sinergia interna que ya es un coste que ya tienes compartido, ¿no? Con el otro canal que tenéis, y al final, como decías, tema de volúmenes, puedes entrar en el mercado como clientes de alimentación. Sí, lo tanto es simple, es decir, al final rentabilidad es ingresos menos gastos. Sí. Los ingresos solo vas a conseguir subirlos si subes los precios, si no es lo que es dado el volumen, y los costes solo van a bajar si tienes muchísimo volumen. Entonces, al final creo que tienes dos maneras de hacerlo: invertir en innovación y crear tus propios procesos y tecnología, pero eso implica perder dinero durante un tiempo limitado, o externalizar parte de los costes, que al final es lo que hablamos, ir con un agregador que tiene la escala para bajarte esos costes y por lo tanto te va a cobrar solo un fee que va a permitir que tu negocio sea rentable. Lo de subir los precios, al final es lo que hace, pues digamos, una tienda de barrio en muchas situaciones, porque al final no tiene la capacidad para abaratar sus costes, ¿no? ¿Qué pasa? Que el consumidor en general es muy sensible al precio, ¿no? Entonces yo creo que un poco la alternativa que te queda ahí es elegir qué quieres hacer, pero si quieres innovar, la única manera es invertir dinero. Yo creo que no hay otra manera de innovar. Necesidad. Yo creo que sí. Sí, bueno. Es que yo creo que hoy en día hay suficientes canales, suficientes medios. En Barcelona se está creando un e-commerce de las tiendas de proximidad. Claro. Es decir, al final, ese volumen y esa eficiencia en los procesos, las empresas que no pueden, por volumen, por lo que sea, llegar a ellos por sí mismos,
tienen hoy mecanismos para que esos procesos los haga alguien que realmente los puede hacer eficientes, ¿no? Antes comentábamos, y no es por hablar solo de nosotros, pero antes comentábamos, nosotros distribuimos paquetes no nuestros, distribuimos paquetes de terceros, por lo tanto, hay alguien ya que tiene sus procesos absolutamente optimizados y, por tanto, no hace falta que yo optimice eso. Lo que sí es cierto es un poco lo que decíamos antes, uno tiene que tener claro qué es lo que aporta, marca, volumen, no lo sé, y encontrar el ecosistema que hace que tu propuesta de valor llegue al mercado y sea rentable. Hay formas y hoy en día hay mucha variedad de posibilidades, pero uno tiene que tener claro qué es lo que quiere aportar al ecosistema. Cuando estábamos, antes de empezar la sesión, estábamos hablando del papel de las ciudades, ¿no? Del tráfico en las ciudades y de las ciudades en la última milla. Sobre todo desde vuestro punto de vista, ¿pensáis que las ciudades están ayudando a que la implantación de la última milla y del e-commerce en ciudades tan densas están poniendo facilidades, trabas? ¿Qué papel jugará en el futuro este...? Yo os diría, de nuevo, y recuperando algo que he dicho antes, hablamos mucho de la sostenibilidad y de las externalidades de la movilidad y sobre todo la movilidad de la última milla. Decíamos entre el 40 y el 50% de los vehículos kilómetros diarios en una ciudad como Madrid, pero en cambio por el otro lado tenemos a un consumidor que cree que la última milla es gratis porque viene con una suscripción y en medio esas externalidades no están aflorando, con lo cual todos tenemos que competir. Los modos más sostenibles tenemos que competir con modos menos sostenibles, pero que no están obligados a monetizar esas externalidades. Llámese tasa X, Y, Z, llámese como zona de bajas emisiones, como queramos llamarle. Las ciudades sí están muy concienciadas, pero hace falta que todos vayamos un paso más hacia allá. Y la sostenibilidad, como decía, no es solo que diseñemos un ecosistema sostenible y unos procesos sostenibles, tenemos que aflorar las externalidades de lo que no es sostenible. Y yo creo que ahí estamos, la administración en global, porque cuando hablamos de movilidad es complejo porque todas las administraciones juegan un papel, ¿no? Juegan un papel. Tienen competencias ahí y es muy complejo, pero yo creo que ese es el paso que falta que las administraciones hagan. ¿Vosotros veis dificultades en este ámbito o pediríais algo, no? Sí, bueno, al final, como dice él, para el resumen sería la sostenibilidad no es gratis, ¿no? Aunque, por ejemplo, nosotros tenemos todas las entregas a partir de una cifra gratis. O sea, por lo que decía, el cliente da por hecho, ¿no? Que si voy a una tienda de Ametller y compro, no me cuesta dinero, ¿no? Pues te compro en online y no me puede costar más, ¿no? Pero sí que es verdad que en las ciudades al final nosotros somos los intrusos también dentro de la ciudad, ¿no? ¿no? Porque yo puedo comprar, pero él no, ¿no? Aparco el vehículo porque no está preparada la ciudad para las entregas de última milla en vehículos más grandes para entregar, para poder aparcar, estacionar, ¿no? Porque sí que hay cargas y descargas, pero si vemos cómo están las cargas y descargas en la mayoría de las grandes ciudades, pues allí tenemos un punto de mejora importante para estas empresas que entramos a repartir no solo en vehículo pequeño, sino en vehículos más grandes donde hacen un recorrido de 4, 5, 6 horas entregando paquetes. Esto sería una gran ayuda. Al estar esto, ¿qué hacemos? Pues al final el repartidor entrega el pedido, molesta al vecino, molesta a la comunidad y es un caldo allí que es complejo. Es complejo sobre todo porque creo que nos faltan zonas habilitadas para que ese reparto de última milla pueda estar presente sin molestar a las comunidades y a los vecinos donde nosotros estamos haciendo el negocio, ¿no? Porque al final nos prestamos a ellos. Sin ellos nosotros no tendríamos
¿no? Esos puestos de trabajo, esa economía que podemos aportar. Pues yo creo que este es un punto que tendríamos que revisar, que mejorar. es puntos para poder estacionar y entregar, sean parkings ya. ¿Vosotros qué le pediríais a las administraciones? ¿Ibas a decir? Sí, no, déjame simplemente... la movilidad en las ciudades está íntimamente ligada al urbanismo y es en el urbanismo donde se definen los usos de las infraestructuras, de las calles, de los aparcamientos. Está cambiando qué hacemos y dónde lo hacemos, ¿no? Un poco, en los aparcamientos estamos haciendo cosas que no hacíamos nunca, repartir última milla, por ejemplo, y las calles ahora, por ejemplo, pues esa última milla les está exigiendo mucho más. Necesitamos que la normativa urbanística nos haga todo eso fácil. Y lo que ocurre en países como, por ejemplo, en España, cada país tiene su propia idiosincrasia, es que cambiar el marco urbanístico de una ciudad son años. La voluntad política existe, lo que pedimos a la administración es Celeridad. celeridad. Realmente, es decir, a nosotros nos cuesta y se nota mucho la diferencia entre países, incluso entre comunidades autónomas muchas veces a la hora de acelerar temas de transacciones inmobiliarias, cuando estás tomando una decisión de que vas a invertir en una ciudad y que vas a alquilar distintos almacenes y cómo agilizar todos los trámites. Hay en sitios que pueden tardar hasta 2 o 3 meses. A mí, para contratar gente cuando empezamos, tenía la gente y la Seguridad Social tardaba días o semanas en darme los papeles para poder contratarles, porque estaban colapsados, ¿no? con el COVID, ¿no? Entonces sí que para mí hay un tema de agilidad y luego hay un tema también, yo creo, de trabajar de manera común, ¿no? Es decir, creo que se están tomando muchas decisiones, imagino que esto está, y yo estoy de acuerdo en que hay voluntad política, pero creo que no se está tomando voluntad política y hablar de las cosas de manera conjunta, ¿no? Muchas veces intentar escuchar opiniones. Igual a vosotros os han llamado, pero a mí no me han llamado. Y creo que tenemos ahí que esto es algo que hay que hacer conjunto, ¿no? Es decir, empresa, trabajadores, sindicatos y los ayuntamientos, sobre todo, ¿no? Que al final son los que están en el día a día de la vecindad. Que están más cerca. Muchísimas gracias a todos espero que hayamos podido, ¿no?, presentar todo lo que teníamos previsto, que creo que sí. Lamentablemente Gracias, tenemos Jara. que parar aquí porque no Muy nos bien. queda tiempo. Muchas gracias por las aportaciones, por explicarnos un poco también vuestra experiencia. Gracias a ti también, Marina, por moderar Gracias este a ti, debate. Jara. Ha sido un lujo. Vamos a tratar de hacer un resumen muy rápido de las reflexiones que se nos quedan. 3 breves. El coronavirus ha sido, en cierto modo, un acelerador, tanto como para los negocios tradicionales que han tenido que adaptarse a ese e-commerce, a esa digitalización, como para las nuevas empresas, que ha sido una oportunidad, que han visto allí huecos y oportunidades para crecer y para incluso arrancar un negocio, como en el caso de David. También la importancia de la tecnología, sin duda, para aglutinar datos, pero también otro reto, tratar de descifrar esos datos para poder ofrecer al usuario una experiencia personalizada, que eso también es desde luego uno de los objetivos. Percepción de que hay que caminar poco a poco hacia la sostenibilidad, pero que esa sostenibilidad no es gratuita. Para hoy, aquí en el BNIU, hemos tenido nada más y nada menos que 273 sesiones y el 51% de esos asistentes eran íntegros a todos los patrocinadores, a los patrocinadores al Ministerio de Transportes, a la empresa Akbar y también a Servihabitat y, por supuesto, al Port de Barcelona por ser nuestro patrocinador BIEIR. Les dejamos ahora mismo con la entrega de premios a la mejor startup. Espero que lo disfruten y nosotros nos vemos mañana con mucho más contenido. Gracias.